Ok, muchas gracias, hermanos Alexander, y muchas gracias por la invitación allá en la iglesia de San Carlos. Hoy se me pidió entonces conmemorar el primer sábado del mes con el tema de evangelismo y acción en la iglesia. ¿Verdad? Realmente este evangelismo me apasiona mucho. Yo trabajo como misionero, ¿verdad? Como evangelista, 24, pues bueno, tiempo completo. Y realmente muchas veces la iglesia se olvida que nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Estamos aquí no para ser famosos, somos la iglesia adventista no para decirle a todos los demás que somos la iglesia verdadera y que todos los demás son la iglesia falsa. Estamos aquí porque el Señor quiere que se haga una obra y esta obra debe de hacerse. Dios nos dio el privilegio de participar en esta obra. Esta es una obra que los ángeles mismos les gustaría participar, pero no pueden, porque no pueden familiarizarse con el pecado, no pueden familiarizarse con el tipo de sufrimiento que nosotros tenemos. Así que es importante que nosotros entendamos de que esta obra es de suma importancia. Y a través de la experiencia de Isaías, nos vamos a dar cuenta que nosotros posiblemente, la iglesia adventista con toda seguridad está pasando por la misma experiencia por la que pasó Isaías. ¿Cuál es la experiencia de Isaías? Se podrán preguntar. Bueno, vamos a ver muy pronto. Y no solo la iglesia como institución, no solo la iglesia como edificio, como grupo de miembros, pero posiblemente tú puedes estar pasando por la experiencia que Isaías pasó. Así que eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Mañana para algunos, dependiendo de donde usted esté. Pero antes de abrir la palabra del Señor, vamos entonces a tener una vez más una oración. Oremos. Querido Señor, muchas gracias, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Señor, tenemos el privilegio de, a pesar de que en muchos países todavía la pandemia está fuerte y en algunos países todavía no nos podemos congregar, tenemos el privilegio y la oportunidad de conectarnos a través digitalmente. Y le damos gracias por eso. También, Señor, le pedimos que usted transforme nuestros corazones para que podamos tener este celo santo y esta pasión por la salvación de almas. Necesitamos, Señor, despertar del letargo espiritual y salir afuera, Señor, y predicar este maravilloso mensaje del Evangelio eterno que usted nos ha dado. Mientras que escuchamos este tema y mientras que yo, Señor, analizo en lo que usted ha puesto en mi corazón, permítame tanto a mí como a todos los demás realmente tener un cambio en nuestras vidas para que podamos predicar con poder, con amor y con celo santo, sabiendo que Cristo viene muy pronto y que este mundo está maduro para la destrucción. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús y pidiendo su bendición y la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Perfecto, entonces el tema de esta mañana, tarde o digamos que mediodía, se titula Isaías en la iglesia de los últimos días. Para nadie es un secreto que estamos viviendo en los últimos días, solo basta comprender la televisión o mirar alrededor. Realmente estamos en medio de una pandemia, problemas políticos, problemas y conflictos militares, ¿verdad? Estamos con problemas raciales y, como dijo Mateo 24, nación contra nación y reino contra reino. Eso en griego significa etnos contra etnos, lo que podríamos entender etnia, ¿verdad? Hay problemas raciales por todo el mundo, ¿verdad? Hay problemas de género por todo el mundo. Realmente no terminaríamos el sermón si empezáramos a listar todos los problemas que vemos en el mundo. Así que es importante saber, entender que estamos viviendo en los últimos días. Todos nosotros lo sabemos, todos nosotros lo entendemos, pero muchas veces parece que nuestras obras no lo dicen así. Seguimos viviendo como si nada estuviera pasando, como si Cristo no estuviera a las puertas. Y en la experiencia de Isaías vamos a encontrar cosas bien interesantes, cosas que, como ya dijimos en el principio, muchos de nosotros posiblemente nos vamos a relacionar con eso. Y para empezar, pues evidentemente vamos a ir a nuestro versículo bíblico que se encontraba en el libro de Isaías capítulo 6. Y pues bueno, por cuestión de tiempo yo puse los versículos en la pantalla, pero generalmente es mejor siempre verlo desde la Biblia. Pero bueno, por esta vez, por el tiempo y pues obviamente para ir un poquito con la tecnología, está en la pantalla, usted lo puede ver. Pero recuerde que las Biblias, hay estudios científicos que muestran que nosotros aprendemos más cuando tenemos más contacto con el aprendizaje, con lo que estamos aprendiendo. Lo que significa que si yo veo algo en la pantalla, muy poco se me va a quedar de lo que estoy leyendo. Pero si yo estoy usando más sentidos, por ejemplo, escuchando lo que estoy leyendo, usando mis ojos para leer y tocando, por eso es que es bueno tocar el papel, ¿verdad? Yo sé que estamos viviendo en el tiempo de la tecnología y es importante y es bueno,
pero no tenemos que olvidarnos también que lo tradicional también es bueno. Entonces, siempre es bueno tener nuestras Biblias y tratar de buscar en nuestras Biblias, es bien importante. Pero bueno, por hoy los versículos van a estar en la pantalla y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. En la pantalla están versículos 1 al 5. La Biblia nos dice, para entender el contexto, esto es Isaías capítulo 6, nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y los quiciales de las puertas se estremecían. El versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4 nos dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije, noten lo que dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, noten muy bien, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías tiene una experiencia personal con Jehová. Isaías tiene una experiencia, tiene una revelación de Dios. Vamos a ver más adelante que este era Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Noten muy bien qué pasó después de esta manifestación de la gloria de Dios. Noten muy bien lo que pasó después de esta revelación de Dios. Noten muy bien qué pasó después de Isaías tener esta experiencia personal con Dios. Versículo 8, y este es lo más importante del tema. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Ese es un versículo que todos nosotros entendemos, sabemos, hemos leído, y quizá algunos de ustedes se lo sepan de memoria. Pero vamos a entender un poquitito mejor qué es toda esta experiencia que tuvo Isaías, y especialmente qué fue lo que él quiso decir en el versículo 8. Pero para llegar a eso, tenemos que entender primero quién era Isaías, o quién fue Isaías. Pues bueno, nosotros sabemos a este punto que Isaías es uno de los que como bien llamamos profetas mayores. Y no significa que él sea más importante que los otros profetas, simple y sencillamente significa que él escribió muchas cosas. No solo eso, Isaías, su libro es bien interesante porque muchos teólogos eruditos dicen que Isaías es como una mini Biblia. Isaías presenta también muchas profecías mesiánicas. Muchas de las profecías que apuntaban al primer regreso de Jesús son encontradas en Isaías. No solo obviamente el primer regreso, pero también el segundo regreso de Jesús que estamos esperando. Isaías también era un profeta de Dios, ¿verdad? Era un profeta fiel que con mensajes directos y lleno de amor predicaba y anunciaba y amonestaba al pueblo de Israel. ¿Ok? Noten muy bien que Isaías, y voy a repetir una vez más, era un profeta o un predicador o un anunciador que con mensajes directos, pero también con amor y sufrimiento, anunciaba y amonestaba al pueblo de Israel. Y es importante decir esto porque hoy en día hay muchas personas en las redes sociales que les gusta anunciar y proclamar y amonestar al pueblo de Dios, pero lo hacen sin amor, ¿verdad? No son como Isaías. Lo hacen más bien como aquel personaje que está en Apocalipsis capítulo 12, aquel que la Biblia llama el acusador de los hermanos. Hay hermanos que dicen ser como Isaías y dicen ser reformadores, que les gusta acusar y señalar y hacer y mostrar
y poner. Yo estoy de acuerdo que hay muchos problemas en la iglesia, pero también yo formo parte de esta iglesia. Y mi punto de vista es que así como Isaías, yo gimo y clamo por los pecados que se hacen en el pueblo de Dios, por el letargo espiritual, por el adormecimiento espiritual. Yo sufro, clamo y lloro por estas cosas, mientras al mismo tiempo trato de hacer mi parte. Pero hay otros que no sufren y no claman y no lloran, simple y sencillamente señalan y acusan. Esos hacen el trabajo del enemigo, el cual es el acusador de nuestros hermanos. Isaías no era así. Isaías era un profeta que sí anunciaba los pecados de Israel. Isaías era un profeta que anunciaba los juicios de Dios, pero también clamaba y lloraba por lo que se hacía en el pueblo de Dios. Y es importante saber estas cosas. Isaías inclusive está enlistado, aunque no por nombre, en la lista de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Sabemos esto porque Isaías fue aserrado. Isaías murió por el evangelio. Isaías fue un mártir, el cual fue aserrado, y eso se comenta en el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces Isaías era un profeta, un héroe de Dios, pero no fue siempre así. Isaías no fue siempre lo que acabamos de escribir, ¿verdad? De hecho, si ustedes notan, nosotros leímos Isaías capítulo 6. Pero es en Isaías capítulo 6 cuando Isaías tiene una revelación de Dios. Es en Isaías capítulo 6 cuando Isaías tiene una verdadera conversión de Dios. ¿Qué pasó con el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5? Bueno, si ustedes van a sus Biblias, van a encontrar que Isaías estaba profetizando en el capítulo 1. Ustedes van a encontrar que Isaías estaba predicando en el capítulo 2. Ustedes van a encontrar que Isaías tuvo visiones y sueños que Dios le mandó a dar al pueblo de Israel. Pero si nosotros pensáramos muy bien y dijéramos, bueno, Isaías trabajaba para Dios. Isaías era un profeta en el capítulo 1. Pero ¿por qué tuvo su conversión o por qué tuvo una experiencia personal solo hasta el capítulo 6? ¿Qué pasó en los capítulos previos? Pues bueno, la experiencia de Isaías es la experiencia de la iglesia hoy. La experiencia de Isaías es la experiencia de muchos de nosotros hoy. Ustedes saben, somos adventistas del séptimo día, somos cristianos, venimos a la iglesia, algunos de nosotros tenemos una dieta que honra a Dios, algunos otros tienen una vestimenta que honra a Dios. Muchos de nosotros hemos sido por años adventistas del séptimo día, quizá de segunda, de tercera generación. Algunos de nosotros hemos sido fieles ancianos y líderes de la iglesia adventista, haciendo todo lo que se nos pide. Muchos de nosotros hemos sido fieles con cada diezmo y cada ofrenda. Pero aún así, no hemos tenido una experiencia personal con el Señor. Aún así, no hemos tomado la decisión, como Isaías la tomó, en el versículo 8, como leímos, de entregarnos a tiempo completo al servir al Señor. Usted podrá estar diciendo, Esteban, esa es una conclusión bien difícil de entender. Pues bueno, leamos lo que dice la sierva del Señor con respecto a esto. Y esto viene del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, páginas 11.160. Ustedes saben que el Comentario Bíblico es bien grandote, ¿verdad? Pues bueno, alguien parece como que rayó ahí en la pantalla, no sé cómo quitarlo, pero bueno, está bien, espero que eso no interfiera la lectura. Seguimos. Dice ahí, la experiencia de Isaías representa a la iglesia de los últimos días. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Miren lo que dice. Mientras el profeta Isaías contemplaba la gloria del Señor, quedó asombrado y abrumado por el sentimiento de su propia debilidad. Noten muy bien y no se les olvide, mis hermanos, que Isaías contempló la gloria del Señor. No fue que él la escuchó de un predicador, no fue que él la escuchó de un video de YouTube, no fue que él entendió acerca de un sermón de Zoom. No, él mismo con sus propios ojos contempló la gloria de Dios. Él mismo con su propio cuerpo sintió la presencia del Señor. Y por ende, sigue diciendo ella, Isaías había condenado los pecados de otros, pero ahora se vio a sí mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Isaías había amonestado a otros. Isaías había predicado. Isaías inclusive aún tuvo visiones. Isaías era un buen adventista del séptimo día.
pero no había tenido una experiencia con el Señor. Noten muy bien lo que ella sigue diciendo, las letras en negrita. En su culto a Dios se había contentado con tina, ceremonia fría y sin vida. ¿No es eso la experiencia de la iglesia hoy? ¿No es posiblemente esa la experiencia de muchos de nosotros? Estamos acostumbrados a toda la ceremonia, estamos acostumbrados a venir los sábados a la iglesia, estamos acostumbrados a vestirnos con corbata y bien y con saco a la iglesia, estamos acostumbrados a comer bien, estamos acostumbrados a pagar nuestro... Sí, es una costumbre, pero realmente estamos disfrutando esto, realmente sentimos amor, realmente conocemos a Dios. Noten muy bien, sigue diciendo, no se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. No se había dado cuenta que su experiencia con Dios, que su religiosidad era fría y sin vida hasta que tuvo una experiencia con Dios. Sigue diciendo, ¿cuán pequeños le parecieron entonces sus talentos y su sabiduría al contemplar la santidad y majestad del santuario celestial? ¿Cuán indigno era? ¿Cuán incapaz para el servicio, dice aquí, sagrado? Forma en que se vio a sí mismo podría expresar el lenguaje del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es la misma experiencia que muchos de nosotros estamos pasando hoy, mis hermanos y mis hermanas. Es exactamente la misma experiencia que tuvo Isaías. Isaías era un adventista del séptimo día. Isaías predicaba en el púlpito todos los sábados. Isaías entendía bien la profecía, inclusive recibió visiones. Isaías entendía bien el estilo de vida que Dios quería que él tuviera, ¿verdad? Por quién sabe cuántos años, no sabemos cuánto tiempo hubo del capítulo 1 al capítulo 6. Pero él aún no había tenido una experiencia personal con Dios. Y como no había tenido una experiencia personal con Dios, no podía consagrarse completamente a su servicio. Muchos de nosotros, como adventistas del séptimo día, hacemos lo que podemos y eso está correcto. Muchos de nosotros predicamos y eso está correcto. Muchos de nosotros damos nuestros diezmos y todo esto está correcto. Pero no son las apariencias exteriores lo que nos va a llevar al cielo. Es la experiencia personal con Jesucristo que va a transformar nuestras vidas. Posiblemente algunos de ustedes no disfruten hacer evangelismo. Posiblemente algunos de ustedes no disfruten o no tengan un celo por la salvación de las almas de las otras personas. ¿Y saben por qué es esto? Porque aún no hemos contemplado a Dios aún no hemos tenido una experiencia personal con Dios. Muchos de nosotros podemos salir y decir, bueno, podemos dar el misionero, damos el misionero. Algunos de nosotros se nos dirá, de la escuela sabática, lo vamos a hacer. ¿Será que puede predicar? Lo vamos a hacer. Algunos de nosotros, ¿será que puede dar un estudio bíblico un hermano? Lo vamos a hacer porque se nos piden. Pero realmente lo hacemos porque queremos que el hermano sea salvo. Realmente lo hacemos porque queremos que la iglesia sea bendecida. Ustedes saben, yo estaba en una iglesia en un país, y no voy a mencionar, pero estamos en una iglesia donde a los hermanos había que rogarles para que nos ayudaran en la escuela sabática. Para los hermanos había que rogarles para ir a dar estudio bíblico. Los hermanos había que rogarles para que nos ayudaran a pasar al púlpito y hacer la oración. Como que no querían hacer nada. Y yo les preguntaba, ¿por qué vienen a la iglesia? Porque sabemos que es lo correcto. Porque estamos haciendo algo que es correcto. Pero yo decía, mis hermanos, ustedes no tienen ningún gozo por servir al Señor. Hoy, si usted iba y les decía, mis hermanos, ¿será que me pueden ayudar a pintar la casa? Le voy a pagar tantos dólares o le voy a pagar tantos colones o tanta moneda que tengan allá ustedes en Perú. Gustosos. Ustedes saben, la motivación al dinero hacía que ellos hicieran las cosas gustosamente. Pero cuando venimos a las cosas de Dios nos cuesta. Muchas veces algunos no lo hacen, a otros les cuesta y cuando lo hacen no lo disfrutan. Bueno, hay un remedio para esto. El remedio no está en nuestro corazón, el remedio no está en nosotros, el remedio se encuentra en Jesús y lo vamos a ver muy pronto. Solo confirmando, el Espíritu Profecía nos dice en Mensajes Selectos, página 71, que fue Cristo mismo el que estaba en el templo. Fue la gloria. Esa gloria de Dios que leemos en Isaías capítulo 6 era la gloria de Cristo.
Mis hermanos, nosotros hoy necesitamos la misma experiencia que tuvo Isaías para salir de este frío letargo espiritual. Este frío letargo que nos tiene dormidos y muertos. Necesitamos reavivar. La iglesia entera necesita despertar. La iglesia entera necesita reavivar. Pero la iglesia solo va a despertar cuando usted y yo somos reavivados. La iglesia entera solo va a despertar cuando usted y yo y nuestras familias aplicamos reformas que nos lleven al avivamiento. Estas reformas y avivamiento van a impactar nuestras comunidades, la iglesia y el mundo total. La lluvia tardía ya ha empezado a caer y solo va a caer sobre aquellos que gimen y claman, aquellos que claman y oran por el poder del Espíritu Santo. Pero esto es imposible si aún no tenemos una revelación de Jesucristo. Porque usted y yo somos adventistas, quizá porque nuestro padre lo fue, quizá porque es lo correcto, quizá porque la iglesia nos ayuda, pero realmente entendemos. Realmente comprendemos lo hermoso que es el Salvador. La Biblia lo llama el deseado de todas las naciones. Jesús mismo dijo que si Él fuere levantado, a todos atraería a sí mismo, dando a entender que si nosotros contempláramos a Jesucristo y entendiéramos su carácter, es imposible rechazar su amor. Y porque le amamos, vamos a hacer cualquier cosa que Él nos pida. Porque le amamos, vamos a estar dispuestos inclusive a dar nuestra vida por Él. ¿Cuánto más salir a hacer evangelismo? ¿Cuánto más dedicarnos tiempo completo a la salvación de las almas? Regresando al versículo que nosotros leíamos, encontramos que Isaías, después de recibir esta manifestación de la gloria de Dios, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, entiendan muy bien. Ustedes no pueden ser activos en la obra de Dios si primero no se consagran a Dios como Isaías lo hizo en el versículo 8. Pero ustedes no se pueden consagrar al Señor si primero no tienen una manifestación de su gloria, una experiencia personal con Él. Porque es cierto, usted puede ser cristiano, es cierto, usted puede ser adventista, es cierto, usted puede venir los sábados a la iglesia, es cierto, usted puede parecer una persona que hace las cosas bien. Pero si usted aún no ha tenido una experiencia con el Señor, todo esto va a pasar. Todo esto se va a pasar cuando las pruebas vengan. Todo esto va a pasar cuando la persecución venga. Es solo la experiencia del Señor que nos va a mantener fuertes. Entonces, en el versículo 8 encontramos que Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Ya entendemos que esta respuesta al llamado de Dios es solo posible cuando tenemos una manifestación de Dios. Cuando contemplamos a Dios nos damos cuenta que somos pecadores, nos damos cuenta que somos miserables, nos damos cuenta que sin Él nuestra experiencia religiosa es fría y sin sentido. Cuando lo contemplamos vamos a darnos cuenta de su amor, de su misericordia. Y lo único que queremos hacer es trabajar por Él. Ustedes saben, cuando yo estaba en Costa Rica, el cual es mi país natal, yo entré a la iglesia en el 2008. Sí, en el 2008. Vine del mundo una persona que hacía muchas cosas de las cuales me avergüenzo inclusive de decir hoy. Y cuando entré a la iglesia, empecé a estudiar la Biblia, empecé a estudiar el espíritu de profecía, que fue algo que me ayudó mucho en mi experiencia espiritual. Y no solo eso, sino tuve amigos que eran celosos por el amor de Dios también. Y estos amigos, este estudio de la palabra del Señor, hizo que yo estuviera en mi primer amor que llama la Biblia. Yo estaba como un recién casado. Había tenido una experiencia personal con el Señor. Orar para mí era placentero, era un privilegio. Orar para mí, llegaba a la casa, me ponía a orar y a hablar con el Señor como si fuera un amigo y duraba hora y media, 2 horas hablando con Él. Era una experiencia maravillosa. Yo estaba enamorado completamente del Señor. Era solo Dios y yo. Cualquier persona que me preguntaba siempre era Dios. Era como cuando usted está enamorado, ¿verdad? Y sus amigos le preguntan cómo te está yendo y todo. Lo único que usted habla es de su novia, de su novio, de su pololo, de su polola, o como le digan en su país, de su enamorado, de su enamorada. Es lo único que había en mi mente. Tanto así que cuando yo estaba en el trabajo, estaba escuchando tanto la palabra del Señor en audio, en MP3, leyendo, que cuando las personas venían a hablar conmigo, yo hasta decía vosotros sabéis. Y yo decía, ¿por qué estoy hablando así? Porque mi mente estaba tan imbuida de la Biblia. La Biblia, ustedes saben que en la Reina Valera habla el español antiguo, vosotros sabéis. Y entonces todas esas expresiones, todo para mí era Dios. Lamentablemente hoy ha cambiado un poco.
Y justo con algunos de ustedes estoy tratando de buscar este nuevo amor otra vez, este primer amor. Pero nosotros leemos que Isaías tuvo esta experiencia con Dios. Él conoció a Dios. Él entendió a Dios. Él fue iluminado por su gloria. Y porque él fue o porque él tuvo esta experiencia personal, él dijo en el versículo 8, heme aquí, envíame a mí. Veamos qué significa esto en la Biblia. Heme aquí significa que nosotros estamos dispuestos. Significa que nosotros estamos dispuestos. Escuchen muy bien, estoy repitiendo para que sea claro. Una vez de que tenemos una experiencia con Dios, vamos a estar listos a decir, heme aquí, envíame a mí. Usted no puede decir eso si aún no tiene una experiencia con Dios. Usted quizá lo dice, pero realmente quizá no lo practica, ¿verdad? Pero una vez de que usted tenga la experiencia con Dios, cuando yo estaba en Costa Rica, la historia que estaba contando, tuve esta experiencia con Dios. Y decía, Señor, quiero hacer mucho por usted. ¿Sabe qué? Dejé todo lo que tenía, dejé el trabajo, dejé a mi familia. Gracias a Dios, hoy están bien. Y me vine a Wildwood para ser un misionero a tiempo completo. Ustedes no tienen que hacer eso con toda seguridad, pero vemos que en nuestras universidades, en nuestro trabajo, podemos hacer el trabajo de Dios. Pero Isaías, al tener una experiencia con Dios, él dijo, heme aquí. Eso significa que él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto. Después él dijo, envíame a mí. Eso significa, yo estoy disponible. Yo estoy disponible. Para que nosotros podamos entender esto, cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí, o cuando Isaías dijo, heme aquí, él significa, Señor, yo estoy dispuesto. Lo que significa, Señor, yo estoy libre. En otras palabras, Señor, yo quiero hacerlo. Heme aquí, yo quiero trabajar por usted. Heme aquí, yo voy a ir. Heme aquí, yo tengo el gozo de trabajar para el Señor. Hoy, Señor, a mí no me gusta predicar. Me recuerdo mi primer sermón. Fue dado en un autobús público. Fue el peor sermón que he predicado en mi vida. No supe qué hacer, ¿verdad? Pero yo amaba tanto a Dios. Yo tenía un amigo muy espiritual. Y él me dijo, Esteban, vamos a predicar en los buses. Y yo le dije, uy, no, eso no es muy difícil. Y me dijo, no, vamos. Si amamos a Dios, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y yo tengo videos ahí, después se los puedo poner. Y mi primer sermón, bueno, me levanté en un bus público, un montón de gente indiferente a Dios, y me empecé a levantar y prediqué. Prediqué lo que se me vino a la mente, prediqué el amor de Dios. Ese fue mi primer sermón. Y claro, yo me sentí muy avergonzado, sentía mucha vergüenza, nunca había hablado en público de Dios, mucho menos a gente extraña en la iglesia. Es fácil porque pues al final todos tenemos el mismo pensar. Pero en el bus donde la gente está en sus cosas, en sus celulares, eso fue hace 8 años atrás. Mi primer sermón fue en un bus, fue muy difícil, fue casi lloro de los nervios, pero porque yo amaba a Dios, yo dije, yo quiero hacerlo. Y lo hice, ¿verdad? Heme aquí, Señor, yo quiero trabajar para usted. Yo disfruto trabajar para usted. Yo me regocijo en predicar. Yo me regocijo en dar estudios bíblicos. Yo me regocijo en ir a tocar puertas. Yo me regocijo en ir a hablar. Yo me regocijo en dar panfletos. Esto es mi vida. Yo me regocijo. Heme aquí, yo quiero, estoy dispuesto. Cuando decimos envíame a mí, significa Señor, yo estoy disponible. Yo puedo hacerlo. Señor, usted sabe, yo estoy trabajando, estoy estudiando, pero aún así, Señor, yo voy a sacar tiempo para hacerlo. Dirán, oh, Señor, pero yo tengo que pagar mis deudas, pero usted sabe, voy a trabajar para pagar mis deudas, pero aún así yo quiero hacerlo. Y eso es lo que significa el llamado que el Señor tiene para nosotros. Dios nos está preguntando, como le preguntó a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién está dispuesto y quién está disponible? Y ustedes saben por qué esto es tan importante. Porque en la oportunidad que he tenido de viajar en muchos países y en muchos estados de los Estados Unidos, cuando junto con los jóvenes a los cuales enseñamos, damos clases en las iglesias, ya sea de salud o sermones, muchas personas mayores, digo yo mayores, 30, 40 años, se acercan a nosotros y nos dicen, wow, ustedes son jovencitos. Yo siempre quise hacer esto, predicar la palabra del Señor. Pero usted sabe, ahorita no estoy disponible. Estoy estudiando, tengo que pagar mis deudas, tengo que trabajar. Y muchos, siempre escuché una y otra vez decían, cuando me retire, voy a empezar a trabajar para Dios. Cuando me retire, voy a empezar a trabajar para Dios. Voy a otra iglesia, las personas retiradas me dicen, ay, qué lindos jovencitos trabajando para Dios. Usted sabe, yo estoy disponible. Yo puedo, estoy retirado. Ay, pero esto es tan difícil para mí. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer esto.
Y ya sea una o la otra, muchos de nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero estamos tan atrapados en los intereses de este mundo, comprando, cosechando, plantando, dándonos a casa. No tenemos tiempo para Dios. Queremos, pero no tenemos tiempo para Dios. Muchos otros tienen el tiempo, tienen los talentos, tienen inclusive los recursos económicos para apoyar el evangelio. Tienen el tiempo para predicar, tienen los talentos para cantar, pero no quieren. No quieren porque son atraídos por los placeres que Satanás pone en sus mesas, los placeres de las películas, de Hollywood, el entretenimiento, no quieren. La pregunta es, ¿en cuál de estos está usted? ¿Puede trabajar para el Señor, pero no quiere? ¿O quiere trabajar para el Señor, pero no puede? ¿Está usted en las condiciones para decir, heme aquí, envíame a mí? ¿O está en las condiciones, Señor, heme aquí, yo quiero, pero envía a otro, hoy no puedo? ¿O está en las condiciones, Señor, estoy disponible, envíame a mí, pero la verdad es que no quiero, lo voy a hacer a la fuerza? Porque pues eso es lo que hay que hacer para ser salvo. No, mi hermano, no, mi hermano. Esto no es lo que el Señor pide de nosotros. El Señor pide una completa consagración. El Señor pide disposición y el Señor pide disponibilidad. Y quiero hacer muy claro esto, un paréntesis aquí. No significa que usted tiene que dejar su trabajo. No significa que usted tiene que dejar sus estudios. No significa que usted tiene que dejar su país y su familia para ir a otro país a servir. Eso no significa el llamado de Dios. El Señor lo que quiere es que en sus estudios Dios sea el primer lugar. Que en la universidad usted pueda testificar de Dios y que usted quiera testificar del Señor. El Señor quiere que en su trabajo usted sea una luz de salvación para las demás personas. El Señor quiere que en su familia, en donde quiera que usted esté, siempre esté dispuesto para Él y siempre esté disponible para Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y para darles un ejemplo práctico, posiblemente yo pueda trabajar en una de taxista. Entonces, como taxista, yo tengo que trabajar para proveer para mi familia. Y esto es de Dios. Pero mi primer trabajo es ser un Isaías misionero. Así que en mi taxi yo siempre estoy dispuesto para hacer el bien. Van a haber algunas personas que no van a poder pagar por su pasaje. Bueno, yo voy a estar dispuesto para con un espíritu humilde proveer esto por gratis. A lo mejor tengo las condiciones para hacerlo y la persona se va a sentir amada. Yo estoy dispuesto, yo estoy ahí listo para dar ayuda al necesitado. No solo eso, sino que voy a estar disponible. Voy a tener mis panfletos, mis libros Camino a Cristo, listo para dar a la persona. No solo eso, una palabra justa a su tiempo, como dice el libro de Timoteos. Tal vez la persona necesita un consejo, pero yo estoy apurado. Ay, que voy a llegar tarde al trabajo, pero esta persona está aquí deprimida. Déjeme parar un momentito y orar por ella. Déjeme orar por ella, porque yo siempre estoy disponible para el Señor. Y eso es lo que significa es ser un misionero a tiempo completo como Isaías. Heme aquí, envíame a mí, dispuesto y disponible. Mis hermanos, es importante entender que nosotros como iglesia, como miembros de iglesia, no estamos disponibles o no estamos dispuestos para trabajar al Señor por una profecía que se nos dio en Lucas capítulo 17. En Lucas capítulo 17, usted lo tiene en pantalla, no lo voy a leer todo. La Biblia nos dice que como en los días de Noé y en los días de Lot, la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento. Y estas son cosas que no son malas. El casarse es una bendición del Señor siempre y cuando se hace como la Biblia manda, ¿verdad? Porque hoy sabemos que el mundo, usted se puede casar hasta con un animal, ¿verdad? Pero eso es las leyes del mundo. También entendemos que comer y beber no es malo. Todo lo contrario, es una bendición que el Señor nos da siempre y cuando, 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis, lo hacéis para la gloria de Dios, sea todo para la gloria de Dios. Entonces, comer, beber, casarse, son cosas que tienen la bendición de Dios. No hay problema con esto. Miren lo que dice el versículo 28, que la gente en los días de Lot, otra vez, comían, bebían. Ahora noten lo que dicen, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estas cosas en sí no son malas. La agricultura realmente es el ABC de la educación industrial, como dice el Espíritu de Profecía. La agricultura es algo extraordinario, vivir en el campo, plantar, edificar. Yo tengo una familia con 2 niñas, yo tengo que asegurarme de que ellas tengan, mi familia tengan todo lo que necesitan. Necesito comprar, necesito vender, necesito plantar, necesito planear.
Todas estas cosas son buenas. Pero ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? Jesús nos está diciendo que en los últimos días la iglesia, noten muy bien porque esto Jesús se lo dijo a los discípulos. Esto Jesús lo dijo en el contexto de creyentes. Él está diciendo que la iglesia en los últimos días, usted y yo somos la iglesia, va a estar tan enfocada, va a estar tan concentrada, va a estar tan afanada en comprar, en vender, en casarse, en relaciones, en comida, que no van a tener tiempo para mí. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Van a estar tan enfocados de que tengo que tener el mejor carro, de que tengo que tener el mejor iPhone 13, 14, 15, que tengo que el mejor Android, que tengo que tener las mejores tenis, la mejor ropa, que para tener eso tengo que trabajar y para trabajar tengo que estudiar y yo quiero ser famoso y quiero ser rico. Estoy tan enfocado en las cosas de este mundo que en sí son buenas, pero llevadas a un extremo son malas. Estoy tan enfocado en las cosas de este mundo que no tengo tiempo para Dios. Y cuando Dios nos llama, especialmente a muchos de los jóvenes, estamos así. Oh Señor, ¿quién irá por nosotros? Dice Jehová. ¿Y quién anunciará al pueblo este evangelio eterno? El Señor dijo, sí, después de la película de Netflix, dirán algunos, ¿verdad? Hoy, Señor, después de que me pensione, dirá otros, o que me get retired, ¿verdad? O que me retire. Hoy, Señor, después de que pague mis deudas. Hoy, ¿quién puede hacer la escuela sabática? Hoy, después de que termine con mi Facebook, o mi Instagram, o mi Twitter, o después de que me haga este baile del TikTok, ¿verdad? Ahí dirá para algunos adultos, ¿quién irá por nosotros, Señor, después de que trabaje? Estoy tan cansado después de trabajar. Termino tan cansado que no tengo tiempo para usted. ¿Quién irá por nosotros? Señor, yo soy cristiano, yo soy adventista, pero envía a otro, no tengo tiempo. No, mis hermanos. Satanás sabe muy bien las cosas que nos distraen de la presencia de Dios. Y hoy estamos en un mundo lleno de distracción. Hay estudios científicos, estudio tras estudio, de que hoy nosotros somos la generación que más contacto tiene con la información. Somos la generación que si usted tiene una pregunta, va y se lo pregunta a Google en sus teléfonos inteligentes y la respuesta está ahí. Pero ¿sabe también qué dicen los estudios científicos? Que somos la generación que menos aprende. Somos la generación que menos aprende. Ustedes saben por qué. Y este no es un sermón de salud. Podemos hacer eso después. Pero nosotros estamos tan bombardeados con información que nuestro cerebro no tiene tiempo para refresh o no tiene tiempo para descansar. Y recibimos información. Siempre estamos ocupados. Y no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para meditar. Por eso es que muchos de nosotros solo repetimos lo que las demás personas nos dicen. Por eso es que muchos de nosotros predicamos lo que escuchamos de las demás personas. No tenemos tiempo para pensar. No tenemos tiempo para analizar. Nos llega una noticia en WhatsApp, que es una noticia, es un fake news, y todos la están compartiendo como si fuera verdad. ¿Por qué no paran para analizar? Hoy somos la generación que estamos con más información, pero somos la generación que menos aprendemos. Toda esta información, todo este montón, todo esto, como dicen en inglés, being so busy, estando tan ocupado, nos tiene tan distraídos, nos tiene tan distraídos que no podemos trabajar para el Señor. Por eso es momento de tomar un break. Y el llamado de este sermón es tomar un break. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo que perece. La iglesia adventista es la iglesia que tiene la respuesta para todas las cosas que están pasando hoy. Nosotros en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, sabíamos que todas estas cosas iban a pasar. En muchos de nuestros países, la libertad de conciencia se está violando. Y los mandatos obligatorios se están haciendo prominentes en la mayor parte del mundo. Inclusive aquí en este país, que se jacta de ser el país de la libertad. Todas estas cosas estaban profetizadas en el libro, en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía. Muy pronto, la libertad de conciencia va a ser erradicada. Hay un capítulo entero que habla de la libertad de conciencia amenazada. Todo eso está profetizado. Nosotros podemos decirle al mundo, tú sabes, todo esto que está pasando
La iglesia adventista ya lo sabía y hace tiempo lo habíamos dicho. Van a decir, ¿cómo? Si ustedes tenían... No solo eso, la crisis de salud por la que estamos pasando, la iglesia tenía la respuesta. Yo tengo un video en YouTube donde hablo de cómo en la pandemia de 1918, en la pandemia española, la iglesia adventista fue, muchos, ¿verdad? Porque sabemos que la iglesia en general muchas veces desafortunadamente no practica lo que está ahí, pero muchos seminarios y muchas iglesias y muchos miembros y sanatorios de la iglesia adventista realmente pudieron controlar la pandemia española. Hoy nosotros, easy, como dice en inglés, fácilmente podríamos controlar, podríamos prevenir. Ustedes saben que para el COVID-19 no hay tratamiento, no hay prevención, ¿verdad? No hay ningún tratamiento que se estimule como prevención. Solo hay la vacuna, ¿verdad? Pero ustedes saben que nosotros como iglesia tenemos tratamientos científicamente comprobados, tratamientos que por experiencia de años son más que válidos para tratar esto. En el mismo centro donde yo estoy, Wildwood, el cual es un centro misionero y un centro de salud, hay muchas personas mayores. Y se enfermó una persona de COVID de 85 años. Esta es una de las personas fundadoras de Wildwood. Y no murió. Claro, hidroterapia, dieta, aire libre, luz del sol, buen descanso, confianza en Dios, dominio propio. Todas estas cosas que están en la palabra del Señor. Buena alimentación, agua pura. El Señor, nosotros como iglesia tenemos la respuesta para los problemas. Tenemos que salir afuera y decirle a las personas, hay esperanza, pero nadie va a salir si no estamos disponibles. ¿Quién va a salir si no estás dispuesto? Hoy el Señor quiere que nosotros tengamos una revelación de su carácter, porque así como Isaías, nosotros podemos ser cristianos, podemos ser adventistas de tercera, cuarta, quinta y 100 y todas las generaciones que usted quiera. Usted puede tener todos sus estudios y todo su liderazgo en la iglesia. Pero si usted aún no tiene una revelación directa o una comunión personal con el Señor, usted no va a estar ni disponible ni dispuesto. Y encontramos este mismo patrón con todos o muchos de los profetas bíblicos o con muchos de los personajes bíblicos. Ustedes se acordarán Pablo, perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo tuvo una revelación con ¿quién? El camino hacia Damasco. Se le apareció Jesús. Pablo queda ciego y dices, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús al quien tú persigues. Pablo, siendo un fariseo de fariseos, de la tribu de Rubén, educado debajo de Gamaliel. Pablo dijo que él consideró todo eso por basura para conocer más a Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues bueno, dejó su puesto altísimo de fariseo y se fue como humilde misionero a predicar el evangelio a toda el Asia. En el libro de Colosenses capítulo 1 nos dice que el mundo conoció quién era Jesús por el trabajo de Pablo y a los cuales él influyó. Mis hermanos, cuando tenemos una revelación de Jesucristo, nuestra vida va a cambiar. Nuestro trabajo misionero va a ser un trabajo misionero activo. Encontramos la misma experiencia con Job. Encontramos en el capítulo 1 de Job que la Biblia lo llama que era un varón perfecto, era un varón justo, era un buen adventista del séptimo día. Pero Job no había tenido una experiencia personal con Jesús. Es hasta en el último capítulo de su libro, en el capítulo 42, que encontramos que Job dice en el versículo 5, Señor, yo de a oídas te había oído. Muchos de nosotros podemos decir, Señor, yo he escuchado muchos sermones de usted. Jesús, yo te conozco porque el pastor habla mucho de todo lo que usted hace. Señor, yo he escuchado muchos videos, Doug Batchelor, traducciones, he escuchado el sermón de Zoom. Yo sé quién es usted. Yo te he escuchado de usted. Yo te conozco. Mis hermanos, no es lo mismo decir, yo conozco al presidente de los Estados Unidos, porque sé cómo se llama y sé cuál es su trabajo. Es muy diferente decir, yo conozco a mi esposa, porque la conozco muy íntimamente. El Señor quiere que nosotros no conozcamos de Él. Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y Job dice, Señor, versículo 5, de oídas te había oído. Muchos sermones, Señor, yo escuché. Muchos videos de YouTube, Señor, muchos videos de Zoom. Yo he escuchado. Pero mira lo que dice,
Pero ahora, dice Job, ahora mis ojos te ven. Y porque mis ojos te ven, versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Fue hasta el último capítulo de Job, donde él tuvo una revelación, una experiencia personal, donde él pudo decir, Señor, ahora yo te conozco. No lo que me ha dicho el pastor, no lo que me ha dicho el predicador, no los videos que he visto en YouTube. Yo hoy te conozco. Yo hoy tengo una experiencia personal con usted y por eso me aborrezco y me arrepiento. Fue la misma experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6. Fue la misma experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6 cuando él contempló la gloria de Jesús y dijo en el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, noten muy bien, han visto. Tengo una experiencia personal con usted, Señor Jesús. Te conozco, no porque me han hablado de ti, pero te conozco porque te he visto, te siento, sé que estás ahí, sé que estás conmigo. Tengo una experiencia con usted. Y porque tengo una experiencia con usted, estoy más que listo. Estoy más que listo porque tengo una experiencia con usted. Señor, por favor, heme aquí. Señor, por favor, envíame a mí. Estoy listo para trabajar a tiempo completo por usted. Mis hermanos, muy pronto vamos a estar en la patria celestial. Muy pronto nosotros, por la gracia y por la justicia de Cristo, vamos a ser trasladados a la patria celestial. Y cuando nosotros estamos en el cielo, ustedes se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo hoy. No porque yo se los digo, eso está en el libro Primeros Escritos de Elena de White. Ella dice que cuando estemos en el cielo, muchos de nosotros nos vamos a arrepentir de mirar atrás, mirar en el pasado y ver el montón de personas que se perdieron porque nosotros no hicimos cosas que pudimos haber hecho. Nos vamos a arrepentir y posiblemente nos vamos a sentir muy mal, llorar. Quizá fueron miembros de nuestra familia, quizá fueron vecinos, quizá fueron conocidos. Que vamos a ver y vamos a decir, hoy, si tan solo hubiera parado ese día a orar con él. Si tan solo le hubiera dado esta revista a este hombre. Si tan solo hubiera parado para hablar del amor de Dios. Si tan solo hubiera tenido más tiempo para dar estudios bíblicos. Si tan solo hubiera tenido más tiempo para prepararme estudiando la palabra del Señor y dar consejos bíblicos a la persona. Si tan solo hubiera estado dispuesto cuando el Señor me llamó. Si tan solo hubiera estado disponible. Si tal vez tú hubiera invertido todas mis energías y fuerzas en una carrera de 5 años. Y trabajando al Señor solo 2 años. Si tal vez hubiera en mi carrera de 5 años hecho lo mejor posible para evangelizar a toda mi clase, para evangelizar al profesor, a través de mis actos de amor, a través de mis actos de compasión, a través de las palabras inspiradas, a través de regalitos, a través de actos de bondad. Si tal vez mi testimonio y mis palabras hubieran honrado más a Dios, muchas otras personas, mis compañeros, mis familiares, mis compañeros de trabajo se hubieran transformado. Y vamos a estar en el cielo, viendo atrás y lamentando el tiempo perdido. El tiempo perdido en las redes sociales, el tiempo perdido en Netflix, el tiempo perdido viendo películas o novelas, el tiempo perdido en diversiones que no edifican y no recrean, el tiempo perdido en pornografía o música del mundo, el tiempo perdido en todas estas cosas que no traen gozo ni traen recreación. Vamos a estar en el cielo, muchos de nosotros, quizá todos nosotros, lamentándonos por las cosas que no pudimos hacer. Mis hermanos, hoy es el día de la salvación. Hoy es una invitación para que todos nosotros podamos mirar a Cristo y orar por una manifestación de su gloria, para que lo podamos conocer personalmente como Isaías y para que justo después de conocerlo decir, Señor, usted sabe, yo entiendo que Cristo viene pronto, yo entiendo que el mundo está muriendo, yo entiendo que mucha gente está sufriendo, yo quiero estar dispuesto a la obra misionera, yo quiero estar disponible para usted. Señor, hoy digo enfrente de usted, enfrente de los ángeles, heme aquí, envíame a mí. Así que si este es su deseo, le voy a pedir en su corazón que haga una oración. Señor, yo quiero trabajar para usted.
Yo quiero ser enviado, yo quiero estar disponible. Yo quiero, Señor, en mi contexto, con mis habilidades, con mis talentos, con mis recursos, con mis dones, trabajar a tiempo completo para usted. Trabajar a tiempo completo en mi familia, en mi trabajo, en mi universidad. Trabajar a tiempo completo para usted. Estar siempre listo para hablar de su amor, de su misericordia. Y no solo para hablar, para demostrar lo que usted ha hecho en mi corazón. Pero, Señor, esto es solo posible cuando usted se manifiesta a mí. Así que, por favor, manifiéstese a mí. Si ese es su deseo, ore conmigo esta oración. Y también quiero decir que tal vez usted está escuchando ese sermón y no es adventista del séptimo día. Tal vez usted ha sido invitado por un hermano o por una hermana. Y tal vez usted cree que la iglesia adventista tiene las respuestas para todos estos problemas que están pasando. Mis hermanos, yo quiero decirle que realmente no es la iglesia la que tiene la resolución. Eso está aquí en la palabra del Señor. Está en los testimonios del Espíritu y Profecía. Esta es la única iglesia que se apega a la palabra del Señor tal cual está escrita. Así que si es su deseo aprender más de la palabra del Señor, así que si es su deseo aprender más de las profecías, así que si es su deseo aprender más de lo que pronto va a pasar en el mundo, porque déjeme decirle, el mundo no se va a poner mejor. Va de mal en peor. Esto no es un secreto para nadie. Inclusive los ateos saben esto y por eso están comprando mansiones fuera de las ciudades. Entonces el mundo se va a poner peor. Y si usted aún no es creyente, si aún usted no ha dado su vida al Señor, yo le voy a invitar de que busque un hermano en la iglesia, a un conocido, para que puedan estudiar la palabra del Señor, puedas entender lo que va a suceder y puedas, lo más importante, entender y conocer a aquel que dio la vida por su salvación y aquel que le prometió un cielo maravilloso sin pandemias, sin virus, sin obligaciones a vacunarse, sin mandatos obligatorios, aquel que le prometió un cielo sin enfermedad, un cielo donde todo va a ser maravilloso y eternidad. Ese mismo Señor le está invitando hoy a venir y a conocerle. Así que, mis hermanos, hagamos esta oración para que el Señor nos ayude a conocerle, entenderle, a trabajar por Él y amarle. Oremos. Querido Señor, muchas gracias porque usted es bueno, para siempre su misericordia. Oramos, Padre Santo, para que usted nos ayude realmente a trabajar por usted. Vemos en la experiencia de Isaías de que él, a pesar de que ya era un profeta, fue hasta después donde tuvo la revelación de su gloria y de su majestad. Justo después de tener la revelación de su gloria y su majestad, se entregó completamente al servicio, diciendo, heme aquí y envíame a mí. Señor, nosotros queremos tener la misma experiencia. Queremos trabajar tiempo completo por usted. Pero esto es solo posible cuando tenemos una manifestación suya. Queremos estar en ese amor, en ese primer amor que nos habla la Biblia. Queremos amarle con todo nuestro corazón. Por eso, Señor, oramos para que usted se manifieste en nuestros corazones, para que podamos conocerle y entenderle y para que podamos trabajar sin cesar por la salvación de las almas, porque queda muy poco tiempo. Oramos, Señor, también por aquellos, Señor, que quieren aprender más de su palabra y quieren conocer a Jesucristo, el cual, nos dice la Biblia, es el deseado de todas las naciones. Oramos, Señor, para que esta sea una posibilidad y para que ellos, Señor, tengan una experiencia personal también con usted. En el nombre de Jesús. Amén.